y saludo a los que lo vean después. La idea de la tutoría de hoy es terminar de explicar el segundo texto. Eh, Tengo mis dudas sobre qué tan productivo verdaderamente es devolvernos con esas lecturas. Me gusta hacerlo porque sé que a veces pueden dar un poquito de vueltas y algunos de los conceptos pueden no quedar tan claros como uno quisiera que quedaran y de pronto pues la profe va añadiendo cositas y esas cosas. Entonces pues el objetivo de devolvernos, por así decirlo, a las lecturas es que ustedes tengan como esa claridad conceptual en los temas y que si les surgen preguntas o si les quedaron preguntas que no pudieron hacer en el momento, que las resolvamos ahora y pues que las tratemos ahora. Entonces, siendo esto así, ¿tienen de por sí alguna pregunta sobre la segunda lectura, sobre la primera o sobre la tercera, que son las que trataremos hoy? No, Yo prefiero bueno, perdón, yo prefiero que usted vaya explicando y si me surge alguna duda yo le digo. perfecto, me parece súper bien. Bueno, entonces pues voy empezando. Para los que no estuvieron otra vez, sé que Valentina estuvo la otra vez, no sé si les habrá contado, habíamos llegado a un trato que a mí me gusta hacer con ustedes y es que perdón. Eh, ya empiezan parciales próximamente. Bueno, ok. La idea es que yo les envío mis resúmenes para que ustedes puedan como acceder a ellos y pues para que cuenten con ese material extra. Y pues la contraprestación de esto es que pues ustedes sigan asistiendo a las tutorías y que además pues les vaya bien en los parciales. Porque la idea es que si se los comparto es para que los estudien y para que los aprovechen y así pues que les vaya bien en los parciales. Obviamente yo no voy a estar como, ¿cuánto sacaste? No. Pero de manera general sí quiero que me cuenten si se sintieron bien, si se sintieron mal, qué cosas quieren tocar y así. Porque pues los parciales pues son muy importantes, claramente. Entonces la idea es esa, que puedan contar con eso y pues que tengan ese material. Yo trato de enviárselos al finalizar esta semana de las 5 lecturas que han hecho hasta ahora. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes, sugerencias? Pues te iba a comentar que nosotros llegamos a un acuerdo con la profesora y se supone, pues me corrigen si estoy mal, que el video que habíamos hecho iba a ser el primer parcial de este corte. Ok. Entonces, pues creo que tendríamos parcial de introducción. Oh, bueno, pues igual se los mando porque pues quién sabe, de pronto Sí, uno los nunca cambios son sabe, pero acumulativos por o algo. favor. Entonces pues, Gracias. Hola, ¿cómo estás? hola, Xiomara, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, gracias. Ella había dicho que los temas que habíamos visto sí los iba a evaluar como en un solo parcial en el segundo corte. O sea, no vamos a dejar de ver los temas que ya vimos. De evaluar. De evaluarlos, perdón. Sí, pues es que igual introducción es una materia que no puedes dejar atrás los temas, como que, o sea, no se les puede olvidar qué es la eficacia, qué es la validez, qué es la justicia, porque pues, o sea, primero que todo es transversal en toda la carrera y segundo, pues pues como que son temas que a partir de los cuales los retoman y trabajan otros conceptos a través de ellos. Entonces, bueno, no siendo más la cuestión, esta es la cuál lectura la segunda. Listo. Uno de los problemas más grandes que nos enfrentamos como estudiantes de derecho específicamente es que la definición del derecho es algo súper complicado. Es difícil, es raro, y representa y entraña unas dificultades enormes, pero tenemos que, primero que todo, recordar por qué es importante estudiar la definición del derecho. Y de manera general es súper importante hacerlo, porque es que les recuerdo que lo que estamos haciendo nosotros es una tarea principalmente científica. Entonces, cuando estudiamos a manera de ciencia, eso nos exige un rigor conceptual y metodológico para poder estudiar el derecho de manera adecuada. Entonces, de pronto ustedes, no sé si Julián ya les habrá dicho o si otro profesor ya les habrá comentado, pues como que a mí cuando me empezaron a hablar de ciencia del derecho, pues yo quedé como que, pues ok, una ciencia tipo, una ciencia humana, que pues tiene como, que difieren sus métodos a las ciencias más exactas. Y sí, efectivamente, la ciencia del derecho no es la ciencia más exacta que existe, claramente, pero eso no nos exime la responsabilidad de estudiar el objeto principal de la ciencia del derecho, que, bueno, eso también está en debate, pero a manera general se entiende que es el derecho. Entonces, por eso, la definición de derecho es un tema que tratamos constantemente y estudiamos constantemente, porque
como ven, casi todos los textos que han leído hasta ahora tienen algo que ver con esa definición del derecho. Pero entonces nosotros, por así decirlo, recaemos en una facilidad, por así decirlo. Hacemos uso como que hacemos un chancuco, básicamente, para poder estudiar la definición del derecho, y es que nos vamos a concentrar principalmente en los fines y en los fines y en las herramientas, perdón, en los fines y en las funciones del derecho. Entonces, en ese sentido, ¿por qué digo que es un chancuco? Porque es que cuando uno se encarga de definir las cosas, uno puede recurrir a esta idea como de que yo puedo definir algo a través de la función que cumple, o yo puedo definir algo a través del objetivo que tiene en mente. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir un vaso como una herramienta con la cual yo vierto líquidos para posteriormente ingerirlos. Entonces, listo. Eso parece lógico y pues uno puede entenderlo, pero en ese sentido tampoco queda muy claro cuál es la definición del vaso. Entonces, pues yo puedo definir el vaso más bien como un recipiente dentro del cual vierto líquidos, pero estoy haciendo lo mismo. Entonces, por eso es que la definición de derecho es una expresión que no es tan utilizada, porque sabemos que definir el derecho es bastante complicado y que al ser tan complicado es mejor tomar un poquito de distancia con esa voluntad de querer definirlo y determinarlo y encuadrarlo, y preferimos hablar en muchos casos de conceptos de derecho, aproximaciones del derecho, y así es como poco a poco vamos creando una imagen. Quiero que cuando ustedes lean estos textos piensen con ilustraciones, porque no hay ilustraciones acá, pero la idea es que lo ilustren. Entonces, cuando piensen en el derecho, piensen así, piensen como que poco a poco vamos llenando una pintura, que en un principio estaba blanca, estaba vacía, y poco a poco le vamos echando colores, le vamos echando formas, le vamos echando figuras, y nos vamos dando cuenta de que el derecho es mucho más de lo que pensábamos que era. Entonces, en ese sentido, este texto lo que hace es una primera aproximación a través de los rasgos más básicos y de los rasgos más típicos del derecho. ¿Ahí están viendo algo? ¿Qué están viendo? ¿Están viendo mi resumen? Sí. Okay, bueno, no importa. Igual se lo va a mandar, entonces no me importa que lo vean. Entonces, pues la manera en que intenté hacer el resumen es un poquito más, pues es corto, pues la idea es que sea corto, y que sea un poquito, por así decirlo, como más contadito, porque es que si no es como complicado hacer esto. Entonces, básicamente, la teoría que nos plantea Anzoátegui es una teoría tridimensional del derecho. Entonces, tridimensional en el sentido de que hay que entender primero que todo el derecho como un fenómeno constante, omnipresente, y pues, bueno, no omnipotente, pero casi. Y esta idea es que el derecho, para poder estudiarlo, podemos estudiarlo en tres diferentes líneas. Entonces, imagínense que estamos como viendo esa imagen que hacen de la Tierra cuando hablan como del núcleo de la Tierra. Estoy seguro que la han visto. Esta clase de imágenes, piensen en el derecho de una manera similar. Lo estamos estudiando así, en diferentes dimensiones. Y asimismo, como hay diferentes dimensiones del derecho, quizás no es que una siga a la otra, o quizás no es que estén ordenadas en un sentido jerárquico, pero es más fácil entenderlo desde lo que es más percibible y es más fácil ir desde esa perspectiva para ir bajando. Entonces, directamente, ¿qué es lo primero que percibimos del derecho? La dimensión fáctica. Podemos ver los hechos, podemos ver cómo en diferentes situaciones el derecho se manifiesta. Pero recordemos que la manifestación del derecho, en este sentido fáctico, se debe única y principalmente a que el derecho es una creación humana. Y como es una creación humana, esto significa que, primero que todo, el humano lo hace, es decir, el humano es el encargado de crearlo. Y segundo, que es interesante porque a diferencia de muchas de las creaciones del humano, el derecho se encarga también de regular al mismo humano. Entonces es como un diagrama. Así que en esta primera dimensión tenemos como la corteza. ¿cómo se llama esto? La corteza.
tenemos como la corteza del derecho, que es lo más bruto, por así decirlo, que es lo que más podemos percibir. Entonces, en ese sentido, pues los fenómenos y las situaciones a las cuales nos enfrentamos dentro del derecho son manifestaciones del fenómeno jurídico. Es interesante también porque es que es justamente en esta dimensión fáctica, en esta dimensión de los hechos, donde vemos que el derecho se dinamiza, donde vemos directamente las actuaciones del derecho. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Yo me paro y voy al baño y cuando abro la llave sale agua. Y resulta que esa es una manifestación del derecho, es una manifestación del fenómeno jurídico, porque el hecho de que yo pueda, yo pueda abrir el agua o que yo pueda prender la luz, no sé. Bueno, esta parte de las bombillas fundidas, entonces nada que hacer. Pero entonces esta idea hace referencia primero que todo a un concepto que ya van a ver mucho más adelante en su carrera, pero se los adelanto, y es la idea de servicio público. Nosotros como seres humanos tenemos una serie de necesidades, y esa serie de necesidades, el derecho se encarga de suplirlas en alguna medida. Y entonces los servicios públicos es la manera en que el Estado se encarga de suplir algunas necesidades que son consideradas principalmente universales. Entonces, ¿por qué es tan interesante esto? Porque es que es en este régimen de los servicios públicos donde podemos evidenciar más manifiestamente cómo el derecho opera y cómo el fenómeno jurídico, por más que es algo que nos inventamos, lo podemos casi que palpar. Por más de que yo no vea la norma caminando por ahí, eso no implica que la norma no tenga unas manifestaciones o unas implicaciones en el mundo natural. Entonces, una vez que ya tenemos esta primera corteza del derecho, podemos pasar a una dimensión, y aquí se los dejo a su propia decisión, porque es un tema bastante interesante. ¿Cuál podría ser el núcleo del derecho? ¿El núcleo del derecho serían las normas? ¿Sería la dimensión normativa? ¿O el núcleo del derecho podría ser más bien la dimensión valorativa? Los principios, los valores, como todas estas razones ideológicas detrás del derecho. Se los dejo así como para que reflexionen un poquito, para que lo piensen. Para mí, principalmente, el núcleo del derecho siempre va a ser una dimensión valorativa, pero eso es para mí. Pero de todas formas, es importante entender que estas tres dimensiones, o por lo menos para Anzoátegui, son fundamentales y son súper importantes, porque es que él mismo dice, yo no puedo estudiar el derecho quitando alguna de estas, porque no lo estudiaría de manera completa y no lo estudiaría de manera íntegra. Entonces, en ese sentido, siguiendo la corteza, y pues para seguir como con esta, tenemos un manto, por así decirlo, llamémoslo así. Tenemos un manto del derecho y ese manto para mí personalmente es la dimensión normativa. Porque si bien las normas son, por así decirlo, el elemento esencial del derecho, el derecho se caracteriza por ser un sistema prescriptivo, un sistema que emite normas. ¿Y qué significa que emita normas? Aquí tenemos que parar un segundito y pensar sobre el lenguaje. Y eso es una cuestión que vamos a ver más en profundidad más adelante. Pero pensemos que el derecho, la única forma en que puede darse a conocer es a través del lenguaje natural. Y ese lenguaje natural es el que yo estoy haciendo uso en este momento. Pero lo que sucede es que el lenguaje natural viene con unos problemas de fábrica. El lenguaje natural es ambiguo, es vago, es emotivo, y en ese sentido, el lenguaje puede tener una serie de problemas que ya veremos más adelante y que ya se los nombré. Pero además el lenguaje tiene una cuestión súper importante, y es que el lenguaje tiene muchas funciones. El lenguaje puede ser utilizado de muchísimas maneras. Porque resulta que el lenguaje yo lo puedo utilizar, como lo estoy haciendo ahora, para narrarles. Yo lo puedo utilizar para describirles. Yo lo puedo utilizar, por ejemplo, no sé, para preguntarles cosas. Yo lo puedo utilizar para exclamarles cosas. El lenguaje tiene muchas funciones. Pero para el derecho, el lenguaje lo utiliza de una manera muy especial. Y es a través de una función directiva. ¿Por qué directiva? Porque usamos el lenguaje para dirigir la conducta de otras personas, y específicamente en el campo del derecho. Pero resulta que no quiero que se queden como que, sí, el único que hace uso de la función directiva del lenguaje es el derecho. No, porque es que también existe la moral y también existe la religión, que hacen uso de esa función directiva del lenguaje. Y resulta que
ya tenemos una función directiva. Ya sabemos que existe esta función y que podemos usar el lenguaje de tal forma. Pero ahora esta función directiva se puede manifestar de otras maneras. Sin embargo, la principal forma en que se manifiesta la función directiva es a través de las prescripciones. ¿Todo claro hasta ahora? Esas prescripciones ustedes ya las conocen. ¿Por qué? Porque es que por más de que en el colegio en algún momento tuvieron que sacar la Constitución, en cualquier momento la tuvieron que sacar. Y ahora que ya empezaron a ver clase, en cualquier momento han sacado un código civil. Y esas prescripciones, esas palabritas que encontramos en los códigos, son justamente esas prescripciones de las cuales hace uso el derecho para dirigir nuestra conducta. Entonces, por eso es que hablamos de una dimensión normativa del derecho, porque es que el derecho se manifiesta principalmente a través de las normas. Y resulta que las normas tienen diferentes caracterizaciones y existen diferentes tipos de normas, porque no es lo mismo cuando yo leo esta norma, el artículo 240 del Código General del Proceso, para que en un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso. Entonces, cuando yo tomo esto, yo estoy hablando de una norma y me está diciendo, si tú quieres tomarlo como indicio, tienes que probarlo. Entonces, en ese sentido, las normas pueden ser de diferentes índoles, pueden ser jurídicas, como las que nos interesan a nosotros como abogados, pero también pueden ser morales, como le interesan, por ejemplo, a los filósofos. Y también pueden ser normas religiosas, como le puede interesar, por ejemplo, a, no sé, a los pastores, a los rabinos, etc. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta de que la función directiva del lenguaje no es única y propia del derecho, sino que en realidad el derecho hace uso de esa función, pero no le es única y no le es propia. Entonces, ¿qué sucede con las normas? Que es que ellas contemplan el deber ser de las conductas. Porque como nos encontramos en sociedad, pues nos vemos en la obligación de comportarnos de una determinada forma para que no nos matemos. Y en ese sentido, el derecho se encarga de estipular una serie de prescripciones para que nosotros sepamos cómo comportarnos. Y por eso hablamos del deber ser, porque así es como deberían ser las cosas. Pero yo también puedo estudiar el ser, que nos es supremamente relevante para lo que vamos a estudiar más adelante, que es el tema de la justicia, la eficacia y la validez. ¿Yo por qué estudio el ser? Porque estudiando el ser es que yo puedo determinar si la norma es eficaz. Estudiando el ser, yo puedo determinar si la norma es justa, más o menos. Y estudiando el ser es como yo puedo determinar si la norma también es válida. Entonces, en ese sentido, la dimensión normativa del derecho es casi que lo que nos da sustancia, es lo que nos ayuda a entender. A través de las normas es que se pueden configurar fenómenos jurídicos, a través de las normas es que se pueden configurar hechos. Y en ese mismo orden de ideas, estamos hablando de que como hay una dimensión normativa, como hay un deber ser, como hay una intención, y eso es lo más importante, detrás del derecho y detrás de las normas hay una voluntad. Y esa voluntad, muchachos, es súper importante. Porque es que esa voluntad es una voluntad que es súper famosa y que les van a decir un montón de veces. La voluntad del legislador. Pero resulta que es que el legislador no es el ex senador Álvaro Uribe Vélez, no es María Fernanda Cabal, no es Santana Mocus. Sí, ellos ocupan esos puestos como legisladores, pero se supone que como nos encontramos en un ordenamiento democrático, al nosotros encargarnos de escoger a esos senadores, ellos expresan la voluntad de los que lo escogieron. Y entonces la voluntad que se encuentra detrás de las normas no es la voluntad del legislador, es la voluntad del pueblo. Porque el pueblo es el que escoge al legislador. Entonces, casi que el derecho da un giro completo, da un círculo completo, porque es que no solamente basta con que el derecho se manifieste en nuestra vida real y podamos ver que hay muchas cosas que suceden gracias y únicamente a que existe el derecho. Pero es que para que existan esas manifestaciones necesitamos de las normas. Y por eso les dejo el debate. ¿Cuál es la parte esencial del derecho? ¿La norma o los valores? Pero entonces, detrás de
detrás de todo esto, es muy interesante estudiar la dimensión normativa, porque es ahí específicamente donde podemos analizar en profundidad cuáles son las relaciones con el poder, cuáles son las relaciones con la fuerza, cuáles son las relaciones con la democracia. Porque es en las normas, es en ese deber ser, es en esa voluntad donde podemos determinar, primero que todo, cómo se están aplicando las normas. Segundo que todo, quién está detrás de esas normas. Porque es que el cuento y la carrera que yo les acabo de echar es muy bonita. Pero seamos honestos, ¿verdaderamente los legisladores están cumpliendo su labor como representantes de la voluntad del pueblo? Para nada. Entonces, por eso es que es tan interesante estudiar el origen de las normas y por eso es que las normas son tan relevantes, porque es en ellas donde estudiamos esas relaciones de poder, esas dinámicas de dominación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? Entonces, es importantísimo porque es que las normas son las que producen, son las que permiten esa manifestación del derecho. Y por eso también hablamos de que hay una interrelación entre la libertad y la coacción. Más adelante vamos a ver que justamente las características del ordenamiento jurídico es la autoridad y la coacción. Pero bueno, ahora sí ya entramos al núcleo, para mí, de lo que es el derecho. Entonces hicimos una vuelta por la corteza, hablando de la dimensión fáctica. Hicimos una vuelta por el manto, estudiando específicamente la dimensión normativa del derecho. Y ahora vamos a finalizar hablando del núcleo. Y entonces este núcleo del derecho resulta que para mí es la dimensión valorativa o la dimensión axiológica, como quieran llamarlo. ¿Qué sucede? Que es que ya habíamos determinado y ya habíamos tenido la claridad en que el derecho es un fenómeno humano y el derecho es producido por y para los humanos. Y ya habíamos también determinado que detrás de lo que produce, detrás de lo que compone al derecho en su dimensión normativa, el derecho tiene una voluntad. Y como tiene una voluntad, el simple hecho de que estemos humanos interfiriendo en la manera en que funciona el derecho, ya significa que hay una carga ideológica. Significa que hay valores. Significa que hay conceptos, categorías superiores que determinan cuál es la orientación que van a tener las normas en su dimensión normativa. Porque es que los valores y los principios están para dos cosas. Primero que todo, si alguien tiene su constitución ahí, busca el artículo 209, si no estoy mal. En el artículo 209 de la Constitución se plantean cuáles son las obligaciones de los colombianos. Y dentro de esas obligaciones encontramos una muy interesante y que es obrar bajo el principio de colaboración social. Y resulta que ese principio de colaboración social no es más que una referencia a un principio. Tenemos que ayudarnos entre todos. Estamos en la obligación constitucional, porque no es una obligación legal ni contractual, es una obligación constitucional. Es decir, es la máxima obligación que podemos tener nosotros los seres humanos en tanto que nos encontramos en un ordenamiento jurídico. Tenemos la obligación constitucional de obrar bajo ese principio de colaboración social. Y en ese sentido es interesante, porque es que cuando yo planteo que todos los ciudadanos colombianos y también los extranjeros, de hecho, están obligados a actuar de manera colaborativa socialmente, yo estoy representando una ideología. Y yo estoy diciendo, no estamos de acuerdo, o bueno, la Constitución dice, y detrás de la Constitución está la voluntad del pueblo. No estamos de acuerdo con una perspectiva individualista. No creemos en que lo importante es el individuo. Creemos que lo importante es el colectivo. Creemos que el beneficio social colectivo va por encima del beneficio individual. Y eso es ideología. Entonces, el derecho es estructuralmente moral porque se encarga de determinar una perspectiva sobre la justicia. Y nos dice en su constitución
Para nosotros, el pueblo colombiano, la justicia es esto. Y por eso es tan interesante estudiar las relaciones entre el derecho y la justicia. Porque es que, no sé, perdón, es que yo me confundo porque como tengo los dos grupos, a veces confundo los textos. Pero si no estoy mal, ustedes en el texto anterior habían hablado sobre la moral. ¿Me equivoco? Creo que sí. Sí, creo que no son ustedes. Bueno, en fin, no importa. Igual, eso es súper importante y me gustaría que salieran con esto. Esto no estoy seguro que lo de Juliana, pero igual se los doy. El derecho y el ordenamiento jurídico toma una decisión sobre su perspectiva de la justicia. Y entonces hay un debate súper grande sobre por qué y cómo se puede determinar cuál perspectiva sobre la justicia es más relevante que otra. Porque así como para la Constitución colombiana, lo que prima es el beneficio colectivo, pues también hay personas que para ellos la justicia es el beneficio individual. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Constitución se puede dar esa voluntad, por qué se puede dar esa libertad de escoger que lo más importante es el beneficio colectivo y no el beneficio individual? ¿Y por qué no se encarga de reconocer específicamente en la Constitución la justicia individual? Entonces, esta dimensión valorativa es la que más ha planteado dificultades, porque no pertenece al plano de lo real, no pertenece al plano objetivo. Pero resulta que esa dimensión valorativa, por más de que no pertenezca a este plano, tiene unas implicaciones tan grandes que no solamente dirige el actuar de las personas de manera general, sino que también dirige cuáles son los principios que guían al ordenamiento jurídico. ¿Sí entienden? Tenemos por un lado una perspectiva de que los principios nos dicen cómo actuar, cómo deberíamos actuar de manera general, sin tener normas, porque las normas en general nos van a determinar algunos actos específicos que son valiosos o que son disvaliosos y están principalmente encontrados en el Código Penal. Entonces, para el ordenamiento jurídico no está bien que cometamos homicidios. Pero en ese mismo sentido, el ordenamiento a través de los principios nos guía sobre cómo debemos actuar de manera general. Pero además los principios también guían al ordenamiento jurídico en sí, porque por eso existen normas procesales y por eso existen principios procesales, dirigidos especialmente a cómo se crean las normas, cuál debe ser el contenido de las normas. Y aquí podemos ya empezar a hacer el salto a los problemas de definición. Entonces resulta que, como les contaba antes, como hacemos uso del lenguaje natural, nos vemos en la necesidad de utilizar una herramienta que de por sí adolece a una serie de problemas. La ambigüedad, en el sentido de que cuando hablamos de derecho podemos designar muchas cosas. Y específicamente el texto nos cuenta 4 posibles. Un conjunto de normas, que es lo que hablamos, por ejemplo, como ordenamiento jurídico. Un derecho subjetivo, que es una facultad. La ciencia jurídica, o podemos utilizar el derecho como sinónimo de justicia. Entonces, aquí es muy importante recordar cuál es la relevancia del contexto. Y no solamente el contexto de derecho, como ya veremos en el próximo texto, sino también cuál es el contexto en el que estamos hablando. Porque es súper importante saber yo con quién estoy hablando, con qué objetivo estoy hablando y por qué estoy haciendo uso del lenguaje jurídico. Y asimismo, el derecho está en la obligación de estar contextualizado en la sociedad que busca dirigir. Entonces la ambigüedad es un problema enorme porque a veces no sabemos muy bien a qué nos referimos. Y resulta que la ambigüedad no solo se predica de la palabra derecho, sino que la ambigüedad se predica de cualquier palabra. Y la ambigüedad se ve exacerbada en el derecho porque es que el derecho no tiene un lenguaje técnico. Sí, pues voy a explicarme esto. Cuando ustedes estudian, bueno, pues ustedes no estudian medicina, pero si ustedes conocen médicos, que todos conocemos, ustedes saben que ellos hablan en chino para uno. O por ejemplo, cuando hablamos o cuando hay gente que trabaja con matemáticas, ellos están haciendo uso del lenguaje matemático. Ellos tienen un lenguaje dirigido únicamente a ellos. Pero nosotros, los abogados, no tenemos esa posibilidad. Nos vemos en la obligación de hablar el mismo lenguaje de las personas. Porque por más de que los abogados nos creamos dioses, no lo somos. Y nos vemos en la obligación de compartir
nuestras relaciones con las otras personas y estamos en la obligación de expresarnos claramente. Entonces, o sea, aquí me dirán, pues puta, pero la sentencia que me mandaron no estaba clara. Y efectivamente, las sentencias no son claras. Pero justamente hay todo un movimiento del derecho que busca que los jueces se expresen de manera clara, que las sentencias no sean de más de 20 páginas. Porque es que, o sea, ustedes solamente busquen la sentencia de unificación sobre la adopción homosexual. Busquen la sentencia de unificación, o bueno, la sentencia de constitucionalidad sobre el matrimonio homosexual. Busquen la sentencia sobre el aborto. Busquen la sentencia sobre el río trato. Busquen la sentencia de Uribe. Van a ver, sí, o sea, son páginas y páginas y páginas y páginas. Y uno dice, pana, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué tanto? Y pues sí, hay momentos en donde es bastante necesario extenderse, y eso es normal. Pero muchas veces las extensiones de la sentencia son producto de embellecer el lenguaje y de intentar separar el lenguaje jurídico del lenguaje natural, que es una tarea vacua porque no tiene ningún sentido. El lenguaje jurídico es el lenguaje natural y por más de que hagamos uso de diferentes palabras y por más de que en nuestro contexto algunas palabras puedan tener un significado distinto, eso no implica que estemos saliéndonos del lenguaje natural. Nos salimos del lenguaje común, sí, pero no del lenguaje natural. Entonces, aquí nos encontramos con otro problema del lenguaje y es la vaguedad. Porque resulta que cuando hacemos uso de términos lingüísticos, como por ejemplo las palabras, pues el objetivo de la palabra es designar una cosa. Y una característica del lenguaje es que desvirtúa de manera general a las cosas que designa de sus rasgos distintivos. Entonces, yo porque sé que, se me acuerda mi hermano, yo porque sé que esto es una bolsa, un bolso, yo porque sé que esto es un bolso y que eso es un bolso y que eso es un bolso y que eso es un bolso, cuando realmente son muy distintos, pues resulta que el lenguaje se encarga de establecer una serie de categorías. Y en esas categorías va metiendo cosas. Y por eso yo sé que por más de que mi vaso luzca distinto, eso no implica que deje de ser un vaso. Entonces, en ese sentido, al crear estas categorías lingüísticas, podemos hablar de que el lenguaje se puede analizar intencionalmente, estudiando sus características o estudiando las características de la cosa que quiere designar. Y extensionalmente, queriendo determinar cuáles son las cosas que abarca el término lingüístico. Entonces, en ese sentido, el derecho tiene un problema gigante, porque es que el derecho no conocemos sus características y tampoco conocemos lo que abarca. O sea, nosotros no sabemos qué es el derecho, literal. Entonces, es muy difícil hablar de derecho y definir el derecho porque lo único que podemos producir son acercamientos a esta clase de cosas, a las características y a lo que abarca. Porque es que entonces ustedes pueden pensar lo siguiente. No, mejor mejor quedemos ahí porque si no las confundo. Y yo me confundo también. Entonces, básicamente, no podemos determinar claramente qué es lo jurídico y qué no es lo jurídico. Porque o sea, y eso la profesora Liliana hace mucho hincapié en el hecho de que, o sea, es digno de tesis estudiar qué es lo jurídico. Porque, o sea, yo cómo sé cuando algo es jurídico y cuando no. O sea, yo cómo sé cuando algo entra en el mundo jurídico y no. Porque ya sabemos, y bueno, ya lo han visto que en el mundo, pues en el derecho no solamente entran las normas, entran muchas cosas más. Entonces, ¿yo cómo sé cuándo entra uno al mundo jurídico? Es súper complicado. Y finalmente tenemos la emotividad. El lenguaje busca expresar entre todas sus funciones las emociones de los seres humanos. En ese sentido, el lenguaje es muy limitante porque a veces no nos alcanzan las palabras para decir lo que queremos decir. Y en ese mismo sentido, cuando hablamos con alguien, producimos una serie de reacciones que pueden ser de orden emocional. En ese sentido, si yo en ese momento me pongo a regañar a cualquiera de ustedes, va a producir algún tipo de emoción. Probablemente de disgusto, porque pues, ¿quién soy yo para regañarlos? Pero en ese mismo sentido, pues, cuando yo hago uso del lenguaje y hay palabras que simplemente son desencadenantes. Entonces, bueno, aquí viene el meme de Trigger, no sé si lo han visto. ¿Sí me entienden? Es esto, y esto pasa con el derecho todo el tiempo, que el derecho
triggerea muchas emociones y hay palabras específicas y propias al derecho que producen una serie de reacciones que hacen que su comunicación represente una serie de problemas. Y el problema es que cuando nos volvemos emotivos y cuando nos triggereamos, no siempre escuchamos el mensaje que está detrás. Entonces, en ese sentido, el derecho también adolece de ese problema de definición. Pero ahora vamos a hablar de algo súper importante y es del derecho como sistema. Me regalan un segundo, se tengo que ir al baño. Lo siento. ¿Dónde está? ¿Dónde cojo? Ve, explica súper bien, ¿no? Sí, me gusta cómo explica. Ya. Entonces ahora ya podemos empezar a hablar como del derecho como un sistema normal. Ah, perdón. ¿Han entendido todo hasta ahora? ¿Preguntas, inquietudes, sugerencias? ¿Todo bien? Todo No, está bien, todo súper. está claro. Listo. Entonces cuando hablamos del derecho como un sistema normativo, bueno, nos damos cuenta de que esa dimensión normativa del derecho es tan importante, pero tan importante, que es imposible no estudiarla de una manera más sistemática. Y eso es una palabra muy importante, sistemático. Porque es que el estudio que se hace del derecho y la manera en que se entiende el ordenamiento jurídico es como un sistema. Y cuando hacemos referencia a un sistema, podemos hacer referencia al sistema digestivo, al sistema neurológico, al sistema endocrinológico, bueno, esa vaina. Entonces, en ese sentido, el derecho funciona también como un sistema que tiene una serie de principios reguladores y que, por tanto, las cosas que hacen parte de ese sistema se ven afectadas por patologías, que veremos más adelante, y por principios. Entonces, y por reglas en general. Entonces, en ese sentido, las normas no se pueden estudiar de manera aislada. Yo no puedo coger el artículo 240 del Código General del Proceso y estudiarlo de manera aislada. Por eso ustedes también van a ver en temas de interpretación que uno de los métodos para estudiar las normas y para interpretar las normas es entendiendo el contexto de la norma. No solo el contexto social, sino que también dentro de los códigos, dentro de las leyes, hay una determinada organización que nos puede dar indicios sobre cómo se debe interpretar esa norma. Eso se llama un argumento de rúbrica. Entonces, como el derecho es un sistema normativo, podemos encontrar también argumentos sistemáticos, porque es que cuando hacemos referencia a un argumento sistemático es que tenemos que interpretar la norma de tal forma que beneficie al sistema. No tiene ningún sentido estudiar y analizar o interpretar las normas de tal forma que vayan contra el sistema. Y en ese caso, en caso tal de que encontremos de que la norma atenta contra el sistema, pues nos vemos en la obligación de interponer una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional o bueno, ante la Corte Constitucional diciendo, señor juez o señora Corte, esta norma plantea un problema para la integridad del ordenamiento jurídico. Entonces, aquí vamos a ver que las normas específicamente tienen una cuestión súper importante y es que las normas pueden ser válidas, pueden ser eficaces y pueden ser justas. Estos conceptos de validez, eficacia y justicia ustedes dirán, bueno, pero o sea, es como que, ¿para qué? Y bueno, o bueno, de pronto no, de pronto sí saben. Pero
El punto es que el estudio de las normas desde esa perspectiva es fundamental, porque es que determinar si las normas son válidas, eficaces y justas no es tarea fácil. ¿Y por qué no es tarea fácil? Porque es que determinar estos conceptos en las normas puede representar una seria tarea. Y no solamente eso, sino que es que la validez, la eficacia y la justicia de las normas afecta el sistema. Y a su mismo tiempo, la validez, la eficacia y la justicia del sistema afecta la realidad social. Entonces nosotros tenemos una especie de tejido social que puede verse en ataque si las normas y el ordenamiento jurídico no atienden a los principios de validez, eficacia y justicia, específicamente el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las normas pueden atacarlo para disolver ese tejido social y separarlo, o pueden ayudar a juntarlo más. Y dentro de nuestra Constitución, recordemos que el derecho tenemos que estudiarlo siempre en contexto. El objetivo principal del ordenamiento jurídico es que se mantenga el tejido social, que no se rompa. Y por eso es que es tan complicado cuando, en el caso de la restitución de tierras, en el caso de los homicidios de líderes sociales. Por eso es tan complicado que Cali sea la primera ciudad del país por feminicidios. Por eso es tan complicado que hayan tantas situaciones fácticas que afectan el día a día a nuestro tejido social y que el derecho en esos momentos no está siendo capaz de mantener el tejido social junto. Porque un feminicidio rompe una familia y al romper una familia puede romper un tejido social. El homicidio de un líder social puede destruir una comunidad entera. El no reintegro de una tierra que le pertenecía a una persona que trabaja la tierra puede destruir una familia, puede destruir una comunidad. En ese sentido, es muy complicado porque se siente un abandono por parte del sistema jurídico y se siente un abandono en general por parte de todo el ordenamiento jurídico que no está atendiendo las necesidades del país. Y no solamente eso, pero hay que recordar, y bueno, eso por un lado, pero recordemos también que no es labor única del sistema jurídico mantener el tejido social en forma correcta. También es con mis actos, con los actos de ustedes, que podemos mantener que el tejido se mantenga, porque a simple vista el derecho tiene razón. Consigue un feminicidio, la ley de tierras es chévere, no sé, el homicidio de líderes sociales pues es repudiado, pero ya en la práctica vemos que no es solamente problema del derecho, sino que también es problema de las personas, porque la indiferencia ante esta clase de tópicos provoca que el derecho no cumpla su función. Entonces recordemos por eso que el derecho en contexto es súper importante y entender que el derecho cumple unos determinados fines a través de unas determinadas funciones también es súper importante. Así que esto para explicar lo siguiente. La validez tiene que ver sobre si la norma hace parte o no hace parte del sistema jurídico. Porque es que, imagínense que el sistema jurídico es un club VIP, es un club selecto, del cual solamente algunas normas pueden hacer parte. Porque como les dije más arriba, hay muchos tipos de normas. En ese sentido, estas normas pueden ser de orden moral, pueden ser de orden religioso, pero para que puedan tener ese apellido de jurídico, necesitan hacer parte del ordenamiento jurídico. Y por eso, el ordenamiento dentro de sus preceptos y dentro de su derecho procesal, concibe, por ejemplo, cómo se deben producir las normas. Y por eso es que el Congreso tiene un manual, tiene un reglamento. En ese reglamento se concibe no solamente el comportamiento de los congresistas, sino también cómo se puede llegar a producir una ley dependiendo del tipo de ley que sea. Porque una ley ordinaria no se tramita de igual manera como se tramita una ley estatutaria. Entonces, aquí podemos estudiar la validez y nos vamos a concentrar más que todo en la validez formal y hace referencia a que cumpla unas determinadas características. La norma tiene que haber sido producida por el órgano competente. Es decir, el ordenamiento jurídico ha determinado una serie de órganos que tienen la capacidad para producir normas. En ese sentido, el presidente, bueno, por ejemplo, yo no puedo producir una norma jurídica porque yo no estoy investido de autoridad.
tiene que haber hecho uso del procedimiento adecuado, porque es que no solamente el ordenamiento jurídico te dice quién lo puede hacer, sino cómo debe hacerlo. Y por eso, por ejemplo, si se quiere, por eso es que muchos proyectos de ley son tumbados porque, por ejemplo, no respetaron el número de debates o no respetaron cuándo se deben hacer los debates, o si, por ejemplo, no había quórum. Y por eso es tan problemático la cuestión de las sesiones virtuales, porque votar por ese medio y pues como que participar de manera activa dentro de una sesión virtual del Congreso representa una serie de problemas, una serie de cuestiones para las cuales no ahorro mis comentarios. Tercero, la norma no puede haber sido derogada, porque es que cuando hablamos de que la norma es derogada significa que la norma ya no hace parte del ordenamiento jurídico. Entonces, por definición, una norma válida no puede haber sido derogada. ¿Y ustedes cómo saben si la norma es derogada? Aquí ustedes tienen que ir a la Secretaría del Senado. Y esto es para toda la carrera. Si ustedes no tienen sus códigos físicos, no pasa nada. Es más, yo creo que ni es necesario. Pero si yo, por ejemplo, quiero buscar el Código Civil, yo busco el Código Civil del Senado. Porque esa es la página que está más actualizada. Entonces, por ejemplo, hace un año salió la ley 1996, que ya empezó a regir, de hecho. Esta ley 1996, pues, ustedes van a tener la suerte de que se la van a explicar. Pero esta ley 1996 se encarga de derogar una serie de cosas. Por acá. Este capítulo 9 de la ley 1996 se encarga de derogar y modificar algunas normas. Entonces, por ejemplo, quedan derogados los numerales quinto y 6 contenido. Bien, por ejemplo, el Código General del Proceso es el código que se encarga de regir toda la materia procesal, ¿cierto? Entonces, esta norma, esta ley, la ley 1996, se encarga de derogar el inciso primero del artículo 210 del Código General del Proceso. Y cuando vemos, sabemos que el inciso, aquí nos dice la Secretaría del Senado, este inciso fue derogado por el artículo 61 de la ley 1996 de 2019. Entonces, es muy importante porque es que, como ha sido derogado, esa norma o ese pedazo de la norma fue sacado del ordenamiento jurídico. Y como es sacado del ordenamiento jurídico, pues no podemos hacer uso de ello. Y cuarto, y no menos importante, la norma en cuestión no puede estar en contradicción con normas superiores a ellas. Recordemos que existe una determinada jerarquía en el seno del ordenamiento jurídico y esa jerarquía está para ser respetada. Entonces, aquí tenemos que revisar el contenido de la norma y estudiar tanto formal como materialmente si la norma está o no está en orden con esa norma que es superior a ella. Entonces, en ese sentido, el artículo 209 del cual les hablaba previamente, él nos dice cómo tienen que obrar de tal forma. Entonces, si una norma va en contra de ese artículo, esa norma va a estar en contradicción. Y al estar en contradicción, no va a ser una norma exactamente válida. Pero ahora resulta que es un poquito más complicado el tema de la validez, porque es que no basta con que la norma, o sea, para que la norma deje de ser válida, y la forma en que la norma deja de ser válida es a través de la derogatoria, para que una norma sea derogada, lo tiene que determinar un juez. O sea, no es como que yo pueda decir como que, ay, no, esto ya no funciona, no me importa, no. O que a mi simple parecer la norma sea contraria, tampoco. Yo tengo que presentar una demanda ante un juez diciendo, esta norma me parece que va en contra de la Constitución o va en contra de la ley. Y así es como se va a poder ser derogada. De resto, la ley se presume legal. Se supone que la ley es válida. ¿Sí? ¿Claro hasta ahora? Sí, gracias. Listo. Sí, vamos bien, muy bien. Listo. La eficacia tiene 3 dimensiones de estudio. Yo puedo estudiar la eficacia desde la perspectiva del cumplimiento de la norma, porque yo puedo estudiar si los individuos que son regidos por la norma cumplen la norma. Yo puedo estudiar la eficacia desde la perspectiva de la aplicación de la norma, porque yo puedo estudiar si los jueces hacen uso o no de la norma. Y finalmente, yo puedo estudiar la eficacia desde la perspectiva de una adecuación entre el mandato y los fines de la norma. Porque entonces cuando hablamos de mandato, hablamos de la norma. Y hablamos de que esa norma, ese mandato, tiene unos fines.
Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que Juan Carlos, perdón, ¿podrías quitar el cosito que está ahí, test? Como... Es- Ok, gracias. cuando yo veo, por ejemplo, el artículo 240 del Código Penal del Proceso que dice, para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso. Aquí, ¿cuál es el mandato? El mandato es que para que se pueda constituir un indicio, yo debo haber probado ese indicio. Pero entonces, ¿cuál es el fin de la norma? El fin de la norma es que en el seno de un proceso no se haga uso de indicios o de cosas que no hayan sido probadas. Porque el principio más importante, y algo que uno estudia dentro de la carrera en 2 semestres, es derecho probatorio, porque es que en el derecho todo lo que se dice se tiene que probar. Entonces está el mandato, que es de probar el indicio. Pero el fin de la norma es asegurar que dentro del proceso se haga uso de cosas que hayan sido probadas y no se haga uso de cosas que no hayan sido probadas porque iría en contra del debido proceso. La justicia, eso es un problema enorme y es para estudiarlo literalmente para toda la vida, es que las normas en general se buscan que sean justas y la idea principal es que pues las normas sean justas. Pero esto claramente representa un problema gigante porque no podemos satisfacer a todo el mundo en su concepción de justicia. Pero básicamente la manera en que podemos entender la justicia es que haya una adecuación entre la norma y los valores superiores o finales que inspiran el ordenamiento jurídico del cual la norma hace parte. Es decir, cuando yo produzco una norma, esta norma tiene que estar acorde a esos principios que el ordenamiento valora. Entonces, por ejemplo, nosotros en el ordenamiento jurídico valoramos la igualdad, valoramos lo que les decía antes, que el derecho, que el bienestar colectivo es más importante que el individual. Entonces, en ese sentido, una norma no podría ser justa si permite, por ejemplo, los impuestos. Los impuestos se crean para mantener, en parte, al sistema de seguridad social. Y el sistema de seguridad social lo que busca es asegurar el bienestar colectivo. Entonces, en ese sentido, esto es justo, porque, o bueno, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, ¿recuerdan? La norma corresponde con los valores superiores del ordenamiento jurídico, porque como buscamos mantener el sistema de seguridad social, la forma en que lo mantenemos es a través de los impuestos. Entonces los impuestos en teoría son justos. Pero ahora hay un problema, porque es que hay impuestos que son desproporcionados y a veces los impuestos son dirigidos a las personas que no deberían ser dirigidas. Y por ejemplo, un problema aquí gigante en Colombia, se los cuento, y en general en todo el mundo, es que pues la carga tarifaria está impuesta principalmente en la clase media y la clase alta, pues como que, o sea, y por clase alta me refiero a grandes empresas y a empresarios y a gente que tiene un montón de dinero enormes y que en ese sentido no están pagando los impuestos que deberían pagar por esa plata. Y eso sin contar la cantidad de delitos ante el sistema tarifario que cometen. En fin. En todo caso, esos conceptos son súper importantes y se pueden estudiar no solamente desde la perspectiva de la norma, sino también desde la perspectiva, no solamente desde la perspectiva de la norma, sino también desde la perspectiva del ordenamiento jurídico. Porque resulta que yo también puedo preguntarme si un ordenamiento jurídico es válido, eficaz y justo. Y aquí yo hago referencia especialmente a otros ordenamientos jurídicos, porque podemos ir directamente, y el ejemplo más clásico que le van a dar es el ordenamiento jurídico nazi. ¿El ordenamiento jurídico era válido? Sí. ¿El ordenamiento jurídico nazi era eficaz? Bastante eficaz porque mató a 1 millón de personas. Ahora, ¿era justo? No. Entonces resulta que para el ordenamiento jurídico estos conceptos no son exactamente independientes, especialmente el concepto de validez, perdón, de eficacia. Porque lo más importante para un ordenamiento jurídico es ser eficaz. Si el ordenamiento jurídico no funciona, si el ordenamiento jurídico no es respetado, simplemente es reemplazado. Y así lo vemos, por ejemplo, en el caso, aquí ya volviendo a Colombia, en el régimen militar impuesto por el general Gustavo Rojas Pinilla.
un régimen que fue un golpe de Estado, fue una dictadura, punto, que fue eficaz. ¿Fue eficaz? Ahora, ¿fue justo? Bueno, hay gente que dice que sí. Pero de manera general, ese sistema no era válido porque pues, era un golpe de Estado. En ese sentido, la eficacia es como la piedra angular para el ordenamiento jurídico, porque partimos desde el hecho de que el ordenamiento se constituye para regular. Y si el ordenamiento no está regulando, pues es simplemente reemplazado. Entonces, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, la validez, la eficacia y la justicia no son exactamente independientes. Pero ahora, desde la perspectiva de la norma, sí son independientes. ¿Por qué? Porque yo puedo estudiar cada una de ellas y puedo interesarme y pues es posible la existencia de normas que sean inválidas, pero eficaces y justas. Hay normas que son válidas, ineficaces y justas. Hay normas que son válidas, eficaces e injustas. Montones. Entonces, en ese sentido, su existencia es posible, pero es complicada. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de la validez, y específicamente, bueno, pues yo, desde mi perspectiva otra vez, esto es lo más importante, porque es que todos estamos en la obligación de respetar las normas. O sea, no es un hecho. Entonces, en ese sentido, si la norma no hace parte de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, si la norma no es válida, si ha sido derogada, si simplemente no hace parte de él, pues entonces puede que la norma sea eficaz y puede que la norma sea justa, pero el simple hecho de que no haga parte del ordenamiento jurídico significa que hace parte de otro tipo de ordenamiento. Por ejemplo, un ordenamiento moral, un ordenamiento religioso. Entonces, en ese sentido, las normas pueden ser inválidas y pueden ser eficaces y justas, pero a mí me parece muy complicado hablar de eso porque si la norma es inválida, significa que no hace parte del ordenamiento jurídico y por tanto el estudio de la norma en un ámbito jurídico es relevante. Pero un gran ejemplo de esto es no mentir. No mentir no está en la Constitución y no mentir no es un mandato que esté en alguna ley, excepto en el ámbito probatorio y en el ámbito procesal. Pero con todo y eso, pues la mayoría de personas nos vemos en la obligación de no mentir gracias a un ordenamiento moral y también religioso. Entonces, en ese sentido, la norma es inválida porque no hace parte del ordenamiento jurídico, pero sí es eficaz porque la mayoría de nosotros no mentimos y también es justa porque, pues, bueno, otra cosa completamente distinta. Pero en ese sentido, pues, o sea, esa es mi perspectiva, ¿no? Como que es muy difícil hablar de eficacia o justicia de una norma inválida porque simple, o sea, pues es un despropósito, o sea, no tiene sentido hablar de la eficacia o justicia de una norma inválida porque como abogados no nos interesa realmente. Pero bueno. Pero entonces es lo mismo, en la práctica es complicado separarlos porque en ese mismo sentido, pues yo puedo confundir, y no confundir en el sentido de un error, sino simplemente confundir la validez con la eficacia. Y yo puedo confundir la eficacia con la justicia, porque si la gente sigue la norma, pues es porque es justa, o si la gente sigue la norma es porque es válida, ¿sí? Entonces, en ese sentido es un poquito complicado estudiarlo separadamente y en general se estudian de manera conjunta. Ahora ya procedemos a hablar y tratando de revisar estos temas de validez, eficacia y justicia que fue tema para ustedes, de una pregunta de guía, es justamente que hay tres posiciones reduccionistas principales que son reduccionistas en el sentido de que tratan de reducir todo este tema y tratan de simplemente como resolverlo, por así decirlo, en una palabra. Entonces, por más de que sean posiciones reduccionistas, también son corrientes de pensamiento. Y en ese sentido, encontramos tres, especialmente, el positivismo, el naturalismo y el realismo jurídico. En el positivismo ideológico, la justicia es igual a la validez. Porque resulta que para el positivismo, en general, la justicia es un presupuesto de la norma jurídica. Si la norma es jurídica, si la norma es válida, si la norma existe dentro del ordenamiento jurídico, se presupone que es una norma justa. Se supone. Y en general pensamos eso, como que decimos, pues lo que está en la Constitución es justo porque está en la Constitución. Y bueno, pues, sí. Y pues lo que ellos dicen es que las normas jurídicas son justas por el hecho de ser válidas. Segundo, tenemos el naturalismo, que tiene su relación que equivale la validez con la justicia y busca decir que las normas son válidas por el mero hecho de ser justas.
Entonces, que las normas pueden ser válidas en tanto que sean justas. En el realismo jurídico, la validez es igual a la eficacia. Entonces, las normas para ser válidas deben ser eficaces. Ahora vamos a entrar un poquito en profundidad en las diferentes corrientes. El positivismo tiene todas estas variantes. Pero lo más importante del positivismo para mí, y en general, es su relación con la moral. Como ya habíamos dicho previamente, para ellos la moral es prácticamente presupuesta. Se piensa que la moral ya hace parte del ordenamiento jurídico y que por tanto su estudio, en tanto que en un contexto jurídico, no es relevante. Entonces, no es que a los positivistas no les importe la justicia, o no es que no les importa la moral, o no es que simplemente la saquen de la ecuación, sino que simplemente dicen la moral es un ordenamiento prescriptivo, por así decirlo, que funciona por sí solo. Y es un ordenamiento, es una serie de presupuestos que es autónomo y que no depende del derecho. Entonces, en ese sentido, no tiene ningún objetivo real estudiarlo dentro de un contexto jurídico. Esa es la manera general del positivismo. Están las diferentes corrientes del positivismo, la radical y moderado, que bueno, ya la podrán ver. Pero lo más importante es eso como metodología, positivismo como metodología, positivismo como teoría y el positivismo como ideología. Entonces, existe un positivismo que busca establecer una determinada metodología. Y esta metodología es aproximarse de manera neutral al punto de vista valorativo del derecho. ¿Cómo así? Que si vamos a estudiar el derecho en un positivismo metodológico, nos encargamos de estudiarlo de una manera neutral. No nos interesa estudiar si el derecho es justo o no es justo. No, estudiamos el derecho desde un punto de vista valorativo como simplemente neutro. No entramos en cuestión, no entramos en moral, no entramos en justicia, no nos interesa. El positivismo como teoría busca presentar un determinado concepto de derecho e incluye ciertas propuestas sobre el carácter coactivo de las normas jurídicas. Entonces, el positivismo como teoría se caracteriza simplemente por establecer y por intentar definir y conceptualizar el derecho. Y, para ver lo más relevante, es el carácter coactivo de las normas jurídicas. El positivismo como ideología es una perspectiva, como bien indica, ideológica, es decir, que es una creencia. Es decir, que es una creencia que hace referencia a principios éticos. Entonces, cuando hablamos del derecho, del positivismo como ideología, hacemos referencia especialmente a que se afirma el valor moral de la ley y, por tanto, la obligación incondicionada de obedecerla. Entonces, aquí es donde volvemos a hablar del presupuesto, de la justicia, y lo que afirma el positivismo como ideología es que como por el simple hecho de ser válida, la norma y ordenamiento jurídico ya es moral, ya es justo, estamos en la obligación de obedecer. ¿Preguntas hasta ahora? No, todo bien, siga. El naturalismo lo que hace es reducir el concepto de validez a la eficacia, a la justicia, perdón. Y lo que busca hacer es reconocer la existencia de una ley natural. Y esa ley natural hace referencia principalmente a que existe una filosofía ética superior que puede ser alcanzada por el ser humano. Es decir, existe una determinada manera de actuar que es la forma correcta. Y para poder actuar de esa forma correcta, tenemos que saber cuál es esa filosofía. Pero lo que dicen los naturalistas es que es posible acceder a esa filosofía. Y por tanto, hay una manera absoluta de actuar que es correcta. Entonces, en ese sentido, el concepto del derecho se entiende que el sistema normativo, sí o sí, para poder ser jurídico, tiene que corresponder con esos principios morales y de justicia superiores. Entonces, existe un deber ser absoluto, existe una forma de actuar, una ética absoluta y correcta. Y entonces podemos alcanzarla. Y al tener esa posibilidad de alcanzarla, el ordenamiento jurídico
solamente puede ser jurídico en tanto que haga uso de los principios que se ubican en esa filosofía ética superior. ¿Me entienden? ¿Seguro? Sí. Más o menos. Dígame si lo entiendo, no pasa nada. Más o menos. Más o menos, ¿podrías volver a explicar lo de la ética superior, por favor? Entiéndalo así. Lo que busca reconocer el naturalismo es que existe una manera de actuar que es la más correcta. ¿Sí? Entonces, yo puedo actuar de la forma más correcta, pero tengo que poder lograrla. Tengo que saber cuál es esa forma de actuar. Esa es la filosofía ética superior que se encuentra en un plano superior. ¿Sí? Entonces, yo, al tener la posibilidad de alcanzar esa filosofía ética, el derecho debe alcanzarla, debe reconocerla. Y como la reconoce y como es capaz de alcanzarla, los preceptos jurídicos están dotados de ella misma. Entonces, esa filosofía ética superior va a nutrir el contenido del ordenamiento jurídico. Entonces, el ordenamiento jurídico solo puede ser jurídico en tanto que se nutra de esa filosofía ética superior. ¿Mejor? ¿Sí? ¿Todo? Sí, gracias. Sí, yo sé que es complicado. Una pregunta, yo tengo una pregunta. Yo no he entendido muy bien, pero pues lo que he leído o lo que he entendido es que el naturalismo tiene que ver con la moral, pero no sé exactamente cómo la moral está allí. Eso ya vas a tener tiempo para estudiarlo en profundidad, pero te doy como la idea general y aquí ya vamos a ver un poquito de eso. La moral, recordemos que hace referencia a un deber ser, a una manera de actuar. Entonces, en ese sentido, lo que reconoce el naturalismo es que existe una moral correcta, que es a lo que yo me refiero por filosofía ética superior. Entonces, esta moral correcta es la absolutamente correcta, o sea, es la categóricamente correcta, es la única, y tenemos que alcanzarla y la alcanzamos a través del uso de la razón. Entonces, en ese sentido, hay dos corrientes naturalistas, que es el naturalismo ontológico, que dice que el derecho natural es el ser del derecho positivo. Es decir, cuando yo constituyo derecho positivo, que es el derecho que está escrito, ese derecho positivo es el derecho natural. Hay una correspondencia directa. Mientras que el naturalismo deontológico hace referencia a que el derecho natural es el deber ser del derecho positivo. Entonces el derecho positivo no es el derecho natural, sino que se nutre del derecho natural. Vamos a hacer dibujitos porque esto sí es muy complicado. No entiendo. No entiendo esta mierda. Un momentico, por favor. Jesús. ¿Están viendo? Sí. Listo. Pues una pantalla en blanco. Sí. Entonces, básicamente, nosotros nos encontramos aquí, parchados de la existencia, viendo cómo funciona todo. Y este primer nivel es el nivel del ser. Son como las cosas son. Es la simple realidad. Pero lo que nos dicen los naturalistas es que existe un mundo del deber ser. Y en ese mundo del deber ser existe algo súper importante para cómo nosotros nos comportamos. Y es la moral. Entonces, básicamente, aquí lo que encontramos es la moral. Esta moral, como decía Tami, también yo me refiero a ella como ética superior. Son distintas, pero pues yo lo uso de manera indistinta. Entonces, esta moral es la moral correcta. O sea, es la única moral, es la moral importante, es la que verdaderamente funciona. Así es como todos nos deberíamos comportar. Y en ese sentido, es un deber ser. Porque es como deberíamos comportarnos. No significa que nos comportemos así. Entonces, digamos que dentro de esta moral, dentro de esta ética superior, encontramos el siguiente precepto. Los derechos humanos.
Todos los humanos tienen derecho a una serie de facultades por el simple hecho de ser humanos, de pertenecer a la raza humana. Entonces, esto es eminentemente naturalista, porque significa que desde una perspectiva superior, todo el mundo debería tener una serie de derechos que son, por ejemplo, la libertad, la igualdad, etc. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos vamos al plano del ser, cuando nos vamos a la vida real, pues entonces tenemos que cuestionarnos sobre si debe haber una correspondencia directa entre las normas jurídicas, porque recuerden que, o sea, ¿qué está pasando? Desde una perspectiva aquí, tenemos que encontrar en el ordenamiento jurídico, o es una O y una J, bueno. El ordenamiento, la pregunta es si el ordenamiento jurídico debe decir exactamente lo mismo. O sea, si yo debo pasar esto que está en el deber ser, esto que está en la moral, si debo pasarlo acá, o si debo dejarlo acá y simplemente nutrir, es decir, nutrir al ordenamiento jurídico de esta moral. ¿Me entienden? ¿Sí, Tami? Sí, sí, gracias. Listo. Y el Entonces, dibujo ayudó muchísimo. ¿cómo? Que el dibujo ayudó muchísimo. Entonces, en ese sentido, yo le tomo screenshot, tranquila. Eso lo mando ahorita. Entonces, la gran pregunta y la gran diferencia entre el naturalismo ontológico y el naturalismo deontológico es esa pregunta. Para el ontológico, sí debe haber una correspondencia directa. Y estos preceptos que están en el deber ser deben bajar y deben estar acá en el mundo del ser. No, mami, gracias. Mientras que para el naturalismo deontológico, el ordenamiento jurídico solamente debe nutrirse de esos preceptos que están acá. Esa es la gran diferencia entre los deontológicos y ontológicos. Así que ya vimos el naturalismo. Ahora vamos a ver el realismo jurídico, que también es súper importante. Lo que hace principalmente el realismo es oponerse a estas dos corrientes. Porque estas dos corrientes hacen algo, reconocen la existencia de un deber ser. Y esto para... básicamente, como reconocen la existencia de este deber ser, para los realistas, esto es súper inútil. Ellos dicen como, ¿para qué? O sea, el derecho no es eso, el derecho no es esta idea superior, el derecho no tiene nada que ver con un deber ser o con un ser. El derecho es y simplemente es el ser. El derecho es lo que vemos, el derecho es lo que se hace, el derecho es lo que hacen los tribunales, el derecho es lo que hace el legislador específicamente y eso. Entonces, para el realismo jurídico lo que busca es separarse de esas teorías que posicionan al derecho como en un plano etéreo, en un plano muy gaseoso, en un plano difícil, en un plano que no está disponible directamente, sino que es producto de la reflexión, producto del pensamiento al cual podemos acceder. Ellos dicen, no, el derecho no debe ser eso. El derecho debe ser algo que sea, y ya. Entonces, que los realistas casi que no se preocupan por definir un deber ser, y no les interesa realmente lo que es el deber ser. Entonces aquí sale la pregunta de, bueno, ¿y cuál es el rol de las normas? ¿Y cuál es el rol de la ciencia jurídica en este caso? Para ellos las normas son una fuente, básicamente, de la actuación del derecho. Y ellos lo que se encargan de hacer es de colocar al juez en el plano central. Lo que más le interesa es colocar al juez como esta figura predominante, como la figura más importante, porque es el juez el que se encarga de producir derecho. Entonces, se posiciona en un plano pragmático y se preocupa porque el derecho de verdad es el que está entre los individuos y el que hace los tribunales.
y ellos solo reconocen el derecho como el que es producido por el juez. O sea, el único que produce derecho para ellos es el juez. Las normas que aplica el juez para ellos realmente no son derecho, son normas. Y algo que ellos hacen muy importante y es como el origen prácticamente de la sociología jurídica, es que ellos posicionan a la ciencia jurídica como una ciencia predictiva. Y para ellos la labor de los juristas, y en realidad de los abogados también, es prever cuál va a ser la decisión del juez. Porque eso es lo más importante. Como eso es lo que crea derecho, y como a mí lo que me interesa en tanto que abogado es que mi cliente gane, pues entonces mi labor consiste plenamente en estudiar qué va a llevar al juez a fallar de una determinada manera o de otra manera. ¿Sí? Los realistas son chéveres, son como, pues como que hacen lo que se les da la gana, básicamente. Y en ese sentido son chéveres. Pero bueno, ya son las 2:30, no alcanzamos a ver otro texto, ya lo veremos en la próxima clase, pero pues quería que les quedara muy claro este texto porque es como el principio de todo. Entonces, nada, ¿qué les pareció la tutoría? ¿Les gustó? ¿No les gustó?